Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero dar la bienvenida a nuestros diálogos policromáticos. El día de hoy tenemos cine con propósito social. Tenemos a tres grandes invitados. Viviana Goelkel es una cineasta barranquillera con experiencia en escritura de guiones y dirección, egresada de nuestro programa de comunicación social y periodismo. Además, es magíster en escritura creativa en la Universidad Nacional de Colombia y screenwriting de la Universidad de Ohio, en Estados Unidos. Tenemos también a María de Briganti, montajista monteriana, egresó del programa de comunicación social y periodismo de la universidad y del curso regular de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Y por último tenemos a nuestro querido profesor Alfredo Sabá, quien ha sido docente de comunicación social y periodismo durante muchos años y ha sido docente de todos nosotros aquí. Bueno, para empezar, quiero decir una frase que me parece importante de un historiador. Consideraba el cine como el reflejo de la mentalidad de un pueblo, lo cual nos permite comprender el contexto histórico en el cual un realizador realiza un film. A partir de esta frase, entonces, quiero darle inicio a esta charla y quiero que recibamos al profesor Alfredo Sabá, que nos va a dar un poco del contexto histórico. Adelante, profesor. Bueno, Saúl, muchas gracias a los organizadores, al departamento por la invitación. Primero, déjame decirte que para mí es un enormísimo placer, pero de verdad estoy encantadísimo de poder compartir este escenario contigo y con Vivi y María Alejandra, a quien recuerdo con enormísimo cariño, con enorme afecto, porque son de las colegas que llevo en mi corazón. Yo creo que yo aprendí más de ellas que de pronto lo poquito que yo les pude haber enseñado desde que estaban en la universidad, desde su paso por el aula. Se les notaba que iban a estar donde están ahora, egresadas exitosísimas, con trayectoria profesional muy interesante para mostrar, con gusto académico. La verdad es que me llena de enorme satisfacción, me da una alegría inmensa el poder hoy compartir con mis colegas Viviana, María Alejandra y contigo, Saúl, en este espacio. Así que primero arranco por ahí, saludando muy especialmente a Vivi y a Mariale. Y aquí antes en el pre estábamos acordándonos y haciendo bulla y recocha y fiesta acordándonos de cosas de hace muchos años, más de los que ellas quieren reconocer. Pero bueno, yo igual, como ellas les digo, las veo igualitas como cuando estaban en mis clases por allá a comienzos del siglo XXI. ¡Qué horror! Bueno, entonces entrando en materia rápidamente, porque la idea es que escuchemos a Vivi y a María Alejandra. A ver, el tema es hablar de cine y con propósito social. A ver, es que nos tenemos que ir hasta los inicios propiamente del cine, porque después de que, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo bastante resumido, comprimir mucho la historia. Después de que los Lumière, digamos que le ganan la carrera comercial a Edison, porque eso era una carrera comercial ya en ese momento, cuando los Lumière presentan en París en 1895, en ese diciembre, su invento, el cinematógrafo, primero que ya se había presentado en muchos círculos académicos y hasta de industriales y estudiosos, ya el cine se conocía, ya se había presentado. Esa primera vez en diciembre de 1895 en París se hizo a un público abierto y cobrando una entrada, y por eso es que más bien ese día, como lo dice, no recuerdo si es Truffaut o Godard, debería de conmemorarse es el nacimiento de la taquilla. ¿Será Godard? Y los Lumière ganan la carrera porque desarrollan una cámara portátil, ligera, que pueden sacar a la calle y que también sirve de proyector. Lo que no pudo hacer Edison con el armatoste enorme que tenía funcionando en su estudio, el famoso Black Maria. Cuando la cámara de los Lumière empieza pues, a popularizarse y se empieza a copiar, porque la piratería ha existido desde siempre, se empieza a copiar su tecnología, que lo hace Edison, entre otras cosas, empiezan a aparecer muchas, digamos, pequeñas productoras o incipientes productoras cinematográficas que empezaban a ver cómo desde el cine se podía encontrar una manera de vivir.
Y esa manera de vivir a comienzos del siglo XX estuvo muy ligada con el poder político. De hecho, por ejemplo, William Dixon, que era uno de los que trabajaba con Edison en su estudio Black Maria, uno de los damnificados de Thomas Edison, a quien saben que Thomas Edison le daba por la cabeza al que fuera para robarse una idea. Qué pena, señor Edison, pero usted era así. Entonces a Dixon le dio por la cabeza para robarle 2 o 3 ideas. Dixon, cuando se emancipa de Edison, crea una empresa productora, una empresa productora de películas, con las que filma al presidente McKinley de los Estados Unidos en su casa en Canton, Ohio, atendiendo a un dignatario. Ya desde ahí empezamos a ver entonces una hilación del cine con una intención política, en este caso ligada al poder. Cuando después, por ejemplo, aparece la guerra hispano-norteamericana en Cuba, entonces hay otra empresa que la Biograph es la de Dixon, la Vitagraph Films, que hace unas reconstrucciones muy primarias de cómo fue supuestamente que se hundió el acorazado Maine para producir en la audiencia norteamericana el sentimiento necesario para apoyar la guerra que se estaba librando en Cuba. Estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. El cine entonces, con intenciones de buscar, algunas personas de buscar como algún tipo de financiación, empieza a pegarse al poder. Empieza entonces a convertirse como en un afluente del poder. Empiezan a darse los soviéticos cuenta, y esto es muy importante, de cómo el cine se puede convertir en un enorme instrumento de propaganda, y por eso es que en la revolución bolchevique Lenin le da tanta importancia al cine que de hecho los cineastas soviéticos, todos por revolución, se han convertido pues para el mundo entero en una enorme influencia. Todo lo que pasó con el montaje de Eisenstein, de Pudovkin, de Sergei Eisenstein. Claro, Sergei Eisenstein. Y antes de Sergei Eisenstein estuvo Siga Bertov. ¿Se acuerdan, niñas, de Siga Bertov? Jóvenes, perdón, de Siga Bertov, cuando hablábamos de Siga Bertov en clase con el hombre de la cámara. Siga Bertov empezó esto. ¿Y qué era Siga Bertov? Siga Bertov era un editor de noticieros de guerra, de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Bolchevique. Y que con esa experiencia, entonces, de hecho, termina él nutriendo también, porque son contemporáneos en su tiempo, a todo el montaje de atracciones de Sergei Eisenstein. Y el cine de Eisenstein es un cine político. Octubre, el acorazado Potemkin. ¿Qué vino después? No nos quedemos nada más en el documental entonces, o en el lado de Bertov, o en el tipo de montaje cinematográfico que propone los soviéticos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la década de los 20 en Alemania con Metrópolis? ¿A qué obedece Metrópolis? A una realidad social muy complicada en una Alemania de la posguerra, que recordemos que históricamente hablando le pegó muy duro la posguerra a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y había dentro de la psique alemana una sensación de desasosiego que permitió que el expresionismo fuera tan importante como fue, y el expresionismo en cine derivara en las obras como El gabinete del doctor Caligari, como Nosferatu el vampiro y como Metrópolis, en donde hay una presencia de lo exótico, de lo fantástico, de lo monstruoso que empieza como a acercarse a nosotros. Y en Metrópolis encuentra un elemento muy importante, y es el final de Metrópolis, cuando hablamos de que entre manos y entre el corazón ha de ser del mediador entre las manos y el cerebro. Ese guión fue escrito por Tia von Harbaugh, la esposa de Fritz Lang, el director de Metrópolis, que era abiertamente simpatizante, se convirtió después en abierta simpatizante del nacionalsocialismo. ¿Qué hizo el nacionalsocialismo? Cogió el cine y lo volvió instrumento de propaganda. Pero ¿qué estaba pasando en Estados Unidos? Está Charles Chaplin haciendo Tiempos Modernos para contar las historias del pueblo norteamericano que le tocaba afrontar la Gran Depresión. El cine siempre ha estado ávido de contar historias, y las historias de la gente, las historias de lo que pasa en el mundo, son las historias que terminan nutriendo al cine.
de pronto no se vio tan fuerte, o sea, cuando hablamos de movimientos sociales o cine con propósito social, termina viéndose muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial con la aparición del cine militante, sobre todo en América Latina, en el cono sur de América Latina. Pero si tenemos que hablar de militancia y de propósitos sociales del cine ligados a una intención política y de poder, tenemos que remitirnos a los comienzos del siglo XX. Y de hecho, poner una cámara, lo decía Godard, un traveling es una cuestión moral. O sea, poner una cámara, definir un punto de toma, de tomar la decisión de encuadrar aquí y no aquí, ya es una decisión política que está tomando un director. Por lo tanto, no podemos tampoco ser ajenos a entender que toda decisión que toma un director para contar una historia está marcada por la subjetividad del mismo y que todos, de todas maneras, nuestra subjetividad tiene un dejo, una marca, un propósito. Así que la invitación, y ya le doy la palabra a María Alejandra y a Viviana, porque yo sé que yo hablo mucho, yo lo sé, jóvenes, disculpen, no les voy a hacer quiz, tranquilos, es que no seamos tan ingenuos a la hora de sentarnos a ver una historia. Sepamos entender que hay un contexto detrás y que hay una intención detrás, que siempre la hay. Que detrás de las crispetas y el perro caliente que nos comemos cuando vemos los Avengers, hay una intención de seguir eternizando un modelo hegemónico de sheriff, de cierto sheriff en el mundo. ¿Vale? Entonces, el propósito social siempre va a estar allí. Hay algunos, pues, de pronto más evidentes que otros. Y pues ahorita de pronto hablamos un poco más con Mariale, que estuvo en Cuba y que tiene toda esa información súper fresca de todo lo que fue el cine militante en América Latina, a partir precisamente de lo que marca Cuba cuando llega la revolución de Fidel al poder, y después lo que pasa en Argentina con el tercer cine de Fernando Solanas, Octavio Getino, la aparición de Fernando Birri, en Chile Patricio Guzmán, el cinema nuevo brasilero de Glauber Rocha. Es decir, América Latina se convierte en un elemento fundamental, pero fundamental. Las historias de aquí, de la segunda mitad del siglo XX, se vuelven fundamentales para entender lo que ahora estamos llamando cine con propósito social. Bueno, hasta ahí voy, pues, por el momento. No, ahora quiero darle paso a Viviana, que nos tiene un ejemplo de caso bastante interesante sobre un documental llamado El acto de matar, de Joshua Oppenheimer, pero dejemos que sea Viviana quien nos cuente más acerca de este documental. Gracias, Saúl. Yo había pensado mucho en este documental desde que comenzaron las protestas. O sea, es un documental muy, muy impactante. Y bueno, ahora que estamos hablando de cine con propósito social, yo creo que hay algo que hace a este documental muy particular, y es el punto de vista. Primero quiero como introducir un poquito el documental sin la idea de dañárselo a las personas que no lo han visto. Este documental sigue a un grupo de escuadrones de la muerte en Indonesia mientras reconstruyen las matanzas de supuestos comunistas que ocurrieron el año siguiente al golpe de Estado de 1965. Este documental fue nominado a los Oscars, además recibió entre 51 premios y nominaciones en el mundo entero, que en este caso es importante porque de alguna manera esa visibilización mediática que el documental recibió por fuera de Indonesia hizo posible que tuviera un impacto social dentro del país. Entonces, volviendo al punto de vista, decía que uno de los elementos que me parece más interesante de este documental es cómo registra el horror desde el punto de vista de los perpetradores. Pues en un documental de denuncia, un documental que de alguna manera está mostrando una masacre, lo más convencional sería asumir el punto de vista de la víctima. O sea, por una parte, explicar los hechos, investigar los hechos que ocurrieron y tomar la postura de la víctima para denunciar los horrores cometidos. Pero este documental, de alguna manera, cambia esa convención y revive el horror persiguiendo lo que queda de ese horror en los perpetradores. Yo quería compartir una escenita chiquitica antes de seguir, como un poco para ponerlo en contexto, y además es que me parece como muy impactante, las imágenes hablan por sí solas. Entonces,
Ujú. Increíble ese documental. Ganador del Oscar, ¿no? Ya lo dije. Mungkin ya banyak hantunya. Karena di sini tuh banyak manusia yang dihabisi, Yang mati nggak wajar lah sih. yang mati yang tidak wajar. Datang sini sehat. Sampai di sini dipukul mati. Kalau dulu kita main pukul, pertama itu datang kita main pukul, itu kan darah banyak. Di sini kan darah banyak ini kan. Jadi karena kelewat banyak darah itu kan bersihnya kan bau, ya kan. Jadi cara untuk jangan keluar darah itu inilah pakai sistem ini. Ya, saya peragakan boleh kan? Boleh ya. Nah, itu duduk aja sini lah. Mereng lah sana. Ini. Peragaannya mesti diperagakan. Nah. Beginilah caranya supaya jangan darah itu terlalu banyak. Tahu kan? Jadi saya menghilangkan itu, saya usahakan dengan musik enak, saya bisa nari, iya kan? Bisa happy, sedikit alkohol, ya kan? Sedikit marijuana, sedikit inex, apa namanya, ekstasi, sudah siap minum fly, kita pun happy tuh, caca. Aneh ya, caca, kita tidak tidak cara diridap, tita, hehe, Orangnya itu biasa. Cita. Bueno, en este caso, como decía, la óptica se invierte, además por una razón muy particular, y es que 50 años después del genocidio, pareciera que estos escuadrones de la muerte aún disfrutaran recordando sus crímenes sin ningún sentimiento de culpa. Sin embargo, el documental hace algo muy interesante, y es que nos acerca a ellos, nos muestra su postura, expone sus motivaciones y en últimas acaba humanizándolos. Ese acercamiento a ellos pone en evidencia una ausencia de conciencia, de vergüenza, de juicio moral sobre lo que sucedió, y eso es lo que termina funcionando como denuncia. Pero justamente esa especie de delirio que destilan los protagonistas, esa actitud autoglorificadora mientras hablan de sus crímenes, yo creo que genera algo muy interesante en el espectador, y es que de alguna manera nos acerca a ellos. No son esos seres horribles, otros que están allá con los que yo no tengo absolutamente nada que ver. Son personas comunes y silvestres que viven en un país en el que existe una ideología política que ha normalizado estos hechos. Y en ese sentido yo veo mucha relación entre este documental y lo que está pasando ahora en Colombia. Aunque ese tema pues lo hablaremos más ahorita, más adelante. Pero justamente esto me llamó mucho la atención de ese documental, y en relación con los hechos que están pasando. Más adelante el documental lleva esto como a un punto más extremo, y es que el realizador entra como en una especie de dinámica con estos personajes, empiezan a recrear ya de manera más sofisticada sus asesinatos a través de puestas en escenas, con vestuario, con maquillaje grotesco, tratando de asumir una posición, de lograr algo específico, y ese proceso de revivir las masacres resulta muy revelador. Por una parte, como decía, humaniza a los personajes, pero al mismo tiempo logra producir una especie de transformación. Anwar Congo, que es el personaje más protagonista, al final acaba quebrándose. Este personaje que está aquí bailando con esta frivolidad, describiendo cómo mató a la gente, si bien él habla siempre en el documental de que tiene insomnio, de que no puede dormir, de que se le vienen a la cabeza las muertes, siempre lo hace de una posición de frialdad, y de repente, o sea, al final del documental, él se quiebra y llora, y uno asume que tal vez en adelante él va a ser capaz de pensar sobre el pasado de una manera distinta.
¿Querías decir algo, Saúl? Me parece interesante el hecho de cómo hacen la construcción de este documental, porque sí, muy bien dices que muchos documentales no hacen esto, nunca se acercan de pronto al victimario que comete estos actos terribles. Y es interesante cómo el director Oppenheimer hace ese acercamiento al personaje, que no recuerdo ahora el nombre, pero es el que baila. Y me parece interesante el hecho de que lo que tú dices, de que yo también vi el documental y al final él se quiebra, demostrando una vez más que él no es el ser horrible que cometía todos estos asesinatos, sino que también es un ser humano, y que detrás de todo esto también existe una problemática, no solo contra las víctimas, sino con los victimarios. Entonces, creo que es bastante importante resaltar eso de este documental. Bueno, y en la medida en que uno es capaz de pensar que no es un ser humano horrible allá que no tiene nada que ver conmigo, también está confrontando al espectador con la propia responsabilidad que nuestra postura y nuestro silencio conlleva, o sea, frente a ciertos hechos, lo que está pasando ahora, o sea, desde cómo uno prefiere no pensar en qué condiciones trabajó la persona que ensambló el iPhone que yo uso. Y es preferible no pensar en eso porque es difícil, es complicado y la gente con frecuencia dice, bueno, pero es que yo asumo mis luchas, yo reciclo, no quiero pensar en qué condiciones trabajó la persona que armó mi iPhone. Y esto por poner un ejemplo, pero yo creo que este documental logra un trabajo de denuncia muy importante, sobre todo con la complicidad de Occidente en que estos hechos sucedieran y particularmente de Estados Unidos. Estados Unidos, pues, proveyó muchas armas para que esto ocurriera, mucho más que armas, un sistema de radios que utilizaban en toda Indonesia para poder comunicarse a lo largo y ancho de la isla mientras ocurrían estos hechos. Incluso había una persona que trabajaba en la embajada de Estados Unidos en Yakarta que compiló una lista de personas que eran consideradas opositoras al régimen y que le entregó esa lista al gobierno para que esas personas fueran ejecutadas. Y incluso más adelante, cuando el documental, él tuvo la oportunidad de mostrar el documental en el 2014 a miembros del Congreso de Estados Unidos y pidió que el gobierno de Estados Unidos reconociera su complicidad con estos hechos. Y bueno, más tarde, en el 2017, eso llevó al gobierno de Estados Unidos a desclasificar muchos archivos relacionados con lo que había ocurrido en este tiempo. Entonces, todo esto, o sea, pues hablando de cine con propósito social, es interesante también ver cómo, pues, a veces el cine también tiene un impacto social muy fuerte. Lo digo a veces porque pues, con frecuencia en el mundo contemporáneo, donde hay como una profusión de tantos otros medios que a veces son mucho más efectivos para activismo social, es interesante ver cómo el cine también logra de alguna manera, pues, llegarle a mucha gente y no solamente a los cinéfilos, a la gente que hace cine, sobre todo cuando es un trabajo como este, hecho como con tanto corazón. Saúl, déjame. Dale, profe, adelante. No, de rapidez porque queremos escuchar a Mariale. Viviana, pues brillante lo que acaba de decir. Nomás para complementar con unos ejemplos. A ver, con base en lo que acabamos de ver, porque en últimas todo bailado, todo se concatena. Aquí vimos en este pedazo de Act of Killing cómo el personaje trae a tiempo presente lo que pasó en el pasado. Esa es la base narrativa de Shoah, el gran documental de Claude Lanzmann, en donde se cuenta la historia del holocausto judío a partir de las voces en tiempo presente de los protagonistas. La pregunta sobre la responsabilidad aparece clarísima en Noche y Niebla de Alain Resnais, otro documental sobre el holocausto judío, cuando en el texto de Jean Cayrol, que es de donde está basado el documental, se hacen la pregunta: yo no soy responsable, dice el capo; yo no soy responsable, dice el oficial; yo no soy responsable, dice el soldado, y pregunta al de Resnais, entonces, ¿quién es el responsable? Mira tú cómo de todas maneras todo se concatena. Hablabas también, en este documental de Act of Killing vimos también un intento de humanizar Basilio Martín Patino, un gran realizador español, fallecido hace algunos años, en un documental en los años 70 que se llama Queridísimos Verdugos. Lo que nos muestra es la vida de los últimos verdugos oficiales que tenía el gobierno español, los encargados de ejecutar con la técnica que se llamaba del garrote vil, que consistía en desnucar a las personas que estaban condenadas a muerte. Pues nos muestra la vida de esos
verdugos y son queridísimos, pero queridísimos. De hecho, el documental se llama así, Queridísimos Verdugos, basado también en cómo, bueno, cómo nosotros a veces juzgamos sin tener como el contexto suficiente. Y, por ejemplo, el cine que nos hace cambiar puntos que de pronto nos hace mirar cosas distintas, descubrir cosas distintas. Recordemos como The Thin Blue Line, la delgada del línea azul, documental de Errol Morris de comienzos de los 80. En este documental, Errol Morris reconstruye casi que 30 veces el asesinato de un policía para terminar todos concluyendo que hay duda razonable sobre si quien está condenado a muerte por ese asesinato en realidad es culpable o no. Y a partir del documental se pudo llevar a esta persona a un segundo juicio y se le declaró inocente. Porque en el documental, a partir de las declaraciones del mismo juicio, las reconstrucciones planteaban que a lo que llevábamos era la duda razonable. Así que todo se termina juntando, todo, absolutamente todo. Nada, era eso. ¿Tú querías seguir y decir algo? ¿Querías complementar algo de lo que estamos hablando? ¿Yo? Sí, sí. No, que estoy como un poco atarantada. Cairo, No estoy muy nerviosa porque estos días han sido realmente una cosa dura, ¿no? Difícil. Y quiero empezar por agradecer el espacio y a la universidad, a Alfredo, a Viviana, y porque se necesita mucho poder hablar, ¿no? Entre colegas, entre amigos, de todo lo que está pasando y poder compartir, ¿no? Con gente incluso que uno no sé qué es lo importante también. Lo que decía Alfredo, traer lo que ha pasado al tiempo presente en las voces de quienes lo vivieron, digamos, de quienes vivieron las tragedias, protagonistas de la historia, me da pie para hablar de un documental en el que trabajé recién llegada a Cuba. Fue mi primer trabajo en Colombia. Es El Valle sin Sombras de Rubén Mendoza, que editamos juntos. Y es una película que recoge testimonios de 13 sobrevivientes de la tragedia de Armero. Pero no solo de la tragedia que sucedió, de la cosa natural, sino de la tragedia que fue aún mayor después, ¿no? El trato que se le da a estas personas desde los organismos que se crean en el gobierno, que las revictimizan completamente, que les quitan la dignidad, o sea, y para mí fue una cosa fuerte, ¿no? Para empezar a trabajar, estar 6 semanas escuchando 8 horas al día todos los testimonios de estas personas y caí, ¿no? O sea, no es que uno lo estudia y sabe, pero cuando lo tienes en las manos te das cuenta de la herramienta tan potente que es visibilizar, o sea, dar voz al que no ha contado su historia, porque tú puedes ver sobre Armero todos los especiales que tú quieras, todos los años, cada vez que se celebra la tragedia, nunca será suficiente porque siempre habrá otra historia para conocer de quien estuvo ahí y otra manera de ver eso que es el punto de vista o la posición del director que lo está haciendo, ¿no? Y del equipo que acompaña a ese director. Entonces, con ese documental que yo les recomiendo que vean, la verdad es que no sé cómo exactamente, el programa es un documental que pertenece a Caracol, pero digamos que ahí se aterrizan en una serie de eventos que tienen que ver con una cantidad de problemas sociales, políticos, económicos, históricos de este país y que se ponen de manifiesto en este tipo de circunstancias y que son cosas que siguen pasando y que son razón, causa de a donde hemos llegado el día de hoy. Entonces, sí creo que visibilizar es una herramienta muy potente en el cine, porque yo creo que todo cine tiene un propósito social en tanto es una herramienta de comunicación y todo cine es político en tanto da cuenta de un punto de vista, de una manera de experimentar el mundo de alguien en particular. Y creo también por eso que los temas no se agotan, o sea, a veces uno acá tiene la tendencia a pensar como otra vez hablar de eso. No, o sea, hay que hablar de eso todas las veces que sea necesario, porque yo creo que no hemos hablado lo suficiente. Hay un imaginario de que otra película de guerra,
otra película en Colombia, pero con tanta cosa buena. No, o sea, lo bueno es que podamos tomar esas tragedias y a través del cine, o sea, llegar a otras personas. O sea, la belleza es que mucha más gente pueda acceder y conectar y reconocer a ese otro a través de las historias que podamos contar. Entonces, visibilizar me parece un verbo muy importante para conjugar en el cine que hacemos. Me parece importantísimo el tema de visibilizar, pero siento que lo hemos llevado la conversación de pronto mucho al cine documental. Pero, ¿qué pasa de pronto con la ficción? Porque hemos hablado de pronto de ejemplos de documentales, en los cuales sí se visibiliza, se hace visibilización de todo esto, de problemáticas sociales, pero de pronto en la ficción, ¿qué ejemplos de pronto podemos encontrar de esto? Porque es muy fácil decirlo desde el documental, porque claro, el documental está hecho, digamos que es el que tiene más propósito social, pues de todo el espectro del cine, pero de pronto el tema de la ficción, ¿cómo lo podemos ver de pronto este propósito social del cine? Pues mira, Saúl, yo hablar de las cosas que he hecho, porque no, es como lo que tengo para compartir. En el 2007, pero se estrenó en el 2008, Rafael Martínez Moreno, cartagenero, hizo una película que se llama El Piedra, y es la historia de un boxeador que vive en unas condiciones bastante precarias, entrado en años, principios de demencia senil o de Alzheimer, sabes que bueno, eso es una cosa que acaba bastante difícil. Y le aparece un hijo que, bueno, que le cambia la vida y él al niño, ¿no? Un niño como de 11, 12 años. Y esa película es una película de ficción en la que yo tuve la enorme fortuna de trabajar como script, porque los editores no vamos a ninguna parte, pero haber sido continuista de esa película me llevó a Cartagena, a una Cartagena que no es la que sale en la postal, que no es la que sale en la revista Bianca, es la Cartagena invisible, es la Cartagena del cartagenero, ¿sabes? Cartagena invisibilizada. La Cartagena invisibilizada, silenciada. Y la película mira hacia allá, hacia estas personas que viven la Cartagena de verdad, porque es que la otra es realmente un espacio reducidísimo de la ciudad, al que muy poca gente de la ciudad tiene acceso. Entonces es una película hermosísima, hay otra serie de reflexiones, porque hay algo que es crucial a mi manera de ver en el cine más explícitamente político y social. O sea, me parece que el personaje es súper importante, quizá porque yo tengo una vocación más narrativa. Yo, de donde mejor me puedo agarrar para contar una historia, de donde mejor me puedo agarrar para sentir una historia, es desde los personajes. Y es brillante en la peli cómo todo ese contexto emerge de la problemática del personaje, de la situación de vida íntima del personaje. Porque si haces lo contrario, estás haciendo un panfleto. O sea, lo más importante es como ese trocito de vida, ¿no? Que son esos personajes que el guionista construye, que el director construye. Y luego, creo que, porque además es desde ahí, desde donde tú te puedes como parar frente al otro y reconocer ese otro, ¿no? Y no juzgarlo y tratar de entender las condiciones propias y externas que han llevado a alguien a la vida que tiene, ¿no? y a tomar las decisiones que toma. Pero creo que lograr construir personajes realmente humanos de los cuales surjan los conflictos es como súper importante. Bueno, nos llega aquí una pregunta que nos hace Daniel Gutiérrez, que dice, bajo la premisa que normalmente el cine colombiano con propósito social no es comercial o no lo es tanto, ¿cómo lograr que ese cine con propósito social tenga mayor divulgación en la población general? En el cine colombiano tenemos muchos ejemplos, dice el profesor Sabac, pero no sé, de pronto, Viviana, que nos puedes contestar acerca de esta premisa de que el cine con propósito social no es comercial. Bueno, eso es una pregunta bastante compleja, en realidad. Depende de muchos factores. O sea, por una parte, yo creo que, o sea, que tal vez esa concepción viene como de la idea de que la mayoría de las personas quieren ver películas felices, en las que te muestran un mundo ideal, en la que no se cuestiona nada, preguntas, o sea, películas que te entretienen y te relajan, pero no te confrontan con una realidad que no quieres ver.
O sea, yo creo que por una parte está como ese estereotipo que puede que sea verdad en muchos casos, puede que no. Y por otra parte, yo creo que también puede que esté como también atado como una idea a veces, o sea, y una tendencia que a veces algunas películas que quieren ser un poco más sociales o tratar ciertos temas, a veces tal vez asumen unos lenguajes que no son capaces de llegarle a todo el mundo. Y en ese sentido yo creo que lo que estabas diciendo María Alejandra ahora mismo es súper clave. O sea, porque es que en últimas el cine es un medio de comunicación, no podemos olvidarlo, que uno hace cine para llegarle a la gente, para que la gente vea las películas y se conecte con ellas. Y uno se conecta con las películas a partir de personajes que están representados de una manera que te conectas emocionalmente con ellos, que te muestran algo, que parecen reales, que parece que viven y sienten y sufren como tú. Y en ese sentido yo creo que, o sea, es necesario un esfuerzo, o sea, no se trata de alejarse del arte, pero se trata de encontrar un lenguaje, de pensar en la audiencia, o sea, de hacer cine para que la gente lo vea. Y no simplemente un cine para mirarse el ombligo y tener estos planos espectaculares y este lenguaje obtuso que finalmente nadie entiende. Y yo creo que en la medida en que nos abramos a otros lenguajes, también va a ser posible alcanzar otras audiencias. Y bueno, por otra parte está el tema de la distribución, que es un tema muy complicado y que yo creo que va mucho más allá del lenguaje, de las posibilidades de una película. Hay películas muy buenas que realmente no encuentran los espacios porque el mundo en el que vivimos no está diseñado, estamos en un mundo muy extraño en el que las películas ya no se ven solamente en la sala, pero ¿dónde se ven? O sea, ¿cómo haces que tu película esté en Netflix? ¿Cómo haces para que la gente aprenda a ver películas por fuera de Netflix? Es como que estamos en un mundo como en una transición de espacios, de distintos modos de exhibición que todavía no hemos como encontrado la manera. Y yo creo que en ese sentido, o sea, pues respondiendo a la pregunta, hacer cine teniendo en cuenta la audiencia y contando una historia, mientras uno cuenta una historia y el propósito sea ese, o sea, hacer contar la historia y ser orgánico en ese sentido y darle prioridad a la historia y no como a las pretensiones artísticas de alguna manera, y encontrar los espacios. En ese sentido, por ejemplo, ahorita que hablaba de ficción, me acuerdo de los hermanos Dardenne, que a mí me gusta mucho, y que hicieron una película que se llamó Rosetta, que si bien es una película un poco difícil porque es una película de ficción con un lenguaje documental, o sea que tal vez como para gente que está acostumbrada a ver otro tipo de cine, es una película un poco lenta, pero esa película logró que en Bélgica se cambiaran leyes laborales. Pero claro, Bélgica tiene una infraestructura de exhibición que nosotros no tenemos en Latinoamérica. No, lastimosamente, esas películas, digamos que quedan relegadas a festivales y ya, aquí en Latinoamérica. De pronto el que no tenga la posibilidad de ir a festivales, de pronto no puede apreciar esas películas porque, claro, lo que tú dices, el tema de distribución aquí es bastante complicado y sí, ese tema de llegar a la audiencia en general es un poco complicado. Pero mira que yo soy, estoy completamente de acuerdo con Viviana y lo discuto un montón con los colegas, pero también creo que, porque todo es un equilibrio, ¿no? O sea, todo tiene como parte y parte. Y me parece que también hay que hacer un esfuerzo más grande por formar público. Claro. Por crear espectadores. Yo creo que eso las universidades tienen bastantes posibilidades, en tanto pues tienen como agrupaciones de gente diversísima como es el mundo. Yo creo que a la par de que uno como cineasta tenga más en cuenta al espectador, también hay una necesidad urgente de formar público y de ayudar a las personas a entender el cine como esa herramienta de comunicación, no solo de entretenimiento, no solo de desconexión. Y te lo digo porque o sea, yo soy de Montería y yo crecí viendo cine norteamericano, o sea, yo vi películas gringas hasta llegar a la Universidad del Norte todos los días de mi vida. O sea, a mí me costó un trabajo infinito ver El Espejo. Yo me dormía 55 veces viendo El Espejo y creía que se habían equivocado admitiéndome en la escuela de cine. Porque yo no estaba acostumbrada. Eso se aprende también. Claro. Y no es el tipo de cine que más me gusta en el mundo, pero logré no dormirme viendo la película y entender. Entonces creo que formar público también es súper importante. Adelante, profesor Sabac. Pues de acuerdo con lo que están comentando Vivi y María Alejandra, yo me sumo a lo que comenta Vivi al respecto de la narrativa, es decir, el lenguaje. A veces
a veces hay directores que creen que las películas son para ellos y en últimas uno hace cine para contar una historia que vas a presentarle a un público. Uno no trabaja uno no hace cine pensando que es para mí. El cine es para, chévere si uno tuviera la plata, el tiempo y el dinero para hacer las cosas nada más para uno, pero en esto en que estamos metidos nosotros tenemos que pensar, por supuesto, en que ese mensaje que queremos transmitir se lo llevemos bien a la audiencia. Y a veces pecamos por exceso de complicación, pero eso no quiere decir que no se pueda, que no se puedan llegar a justos puntos medios interesantes. Por ejemplo, en el cine colombiano tenemos ejemplos, yo ahorita los anotaba aquí internamente, a ver, desde los años 60, El río de las tumbas de Julio Luzardo, que es una película en clave de humor basada contando historias de la violencia en Colombia, de un pueblo al que nunca pasa nada y de pronto el río lleva un cadáver en medio de la violencia. Canaguaro, la obra de Dunaz Kuznavich, el cineasta chileno, que fue una película que se atrevió en su momento y hasta tuvo un poco de censura a contar desde la ficción el surgimiento de la violencia paramilitar. Confesión a Laura del Mono Osorio, que está ambientada eso es fantástica, que está ambientada en el Bogotazo. Cóndores no entierran todos los días, que fue una película emblemática en Colombia que está basada en una obra donde nos están contando también el surgimiento de los pájaros del paramilitarismo. Los colores de la montaña, para hablar más de acá, Los colores de la montaña, Chocó, La tierra y la sombra, La última noche. ¿Qué es La última noche? Es una película que habla del drama de desplazados. Ciro y yo, exactamente. Entonces, estamos hablando de cine de ficción, en donde con una narrativa de ficción interesante, bien lograda, con buenos personajes, igual nos están transmitiendo mensajes. Lamentablemente, de todas maneras, en Colombia hay pues cierta intención a banalizar o a tapar ciertas cosas, y también hay películas, por ejemplo, no sé si recuerden, Vivi y María Alejandra, Esto huele mal, la película de Rodrigo Triana, que es una infidelidad que tiene de trasfondo la bomba en el Club El Nogal. Por Dios santo, explota una bomba que mata un pocotón de gente y eso te sirve de trasfondo para una historia barata de infidelidad. Eso es faltarle al respeto a la historia. Humilde opinión de este servidor. Con todo Esa película respeto, con todo respeto, se debería llamarse Esto huele mal, sino Esto es horrible. Debería llamarse esa película. Sí, es Los que yo actores, creo... claro, los actores del conflicto de Lisandro Duque, y yo amo a Lisandro Duque, para mí es un director con una sensibilidad maravillosa, pero los actores del conflicto de Lisandro Duque nos están en medio de una historia de unos actores a quienes confunden precisamente con miembros de un grupo guerrillero. De pronto nos aparece una puesta en escena de uno de los campos de concentración que tenían las FARC. Y uno queda como que, miércoles, ¿hasta dónde nos podemos permitir esa licencia en medio de la tragedia que estamos viviendo? Entonces, hombre, yo creo que también nosotros como contadores de historia nos tenemos que hacer ese tipo de preguntas. No, yo solo quería decir que para mí es como un mantra pensar que la película es el medio, no el fin. Como tantas otras cosas, yo creo que la humanidad, esto puedo decir, suena así como súper categórico, súper trascendental, pero no. Yo creo que la humanidad tiene un problema de propósito, o sea, hemos desarrollado una cantidad de vainas y no hemos entendido el propósito de esas cosas y creemos que la cosa en sí es como el fin y el poder, las redes, el cine son el medio. Y conviene que uno tenga claro qué es lo que quiere hacer con eso, o sea, ¿por qué yo voy a hacer esta película? ¿Para quién voy a hacer esta película? ¿Qué sentido tiene invertir recursos, tiempo, el tiempo del otro en que esta película, ¿sabes? sobreviva? Alfredo, ¿estás pendiente de conversar sobre eso, de que el cine sobrevive a las personas? Sí, porque gracias, eso es la historia. Bueno, ya que me diste papaya, ya que me dio papaya, María Alejandra, voy a contar algo muy, muy, muy personal aquí, pero muy personal. María Alejandra y Viviana, cuando eran estudiantes, para la asignatura que yo dictaba de documental, hicieron su ejercicio documental en clase, fue sobre los cines de barrio en Barranquilla. Documental muy bonito, y sus personajes principales fueron dos cinéfilos viejos,
dos cinéfilos de los cines de barrio que fueron, en su momento, fueron mi suegro y un hermano de mi suegro, o sea, un tío político. Mi suegro no sobrevivió al COVID, mi suegra tampoco. De hecho, partieron con un par de semanas de diferencia hace no muchos meses, a comienzos de año, lo cual obviamente un asunto muy doloroso que comparto con ustedes. Pero ahí está el docu, ahí está mi suegro hablando de lo que para él representó el cine en Barranquilla y acordándose en ese documental que hicieron María Alejandra y Viviana de lo que él disfrutaba viendo las películas en los cines de barrio. Y cuando estamos viendo una persona que ya no está, cuando estamos viendo a alguien que ya no está en el cine, que lo estamos viendo en movimiento, dejamos de, por algún momento, tener conciencia de que ya físicamente esa persona no está. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en movimiento. Se está eternizando un momento en el tiempo. El cine viene a ser la materialización del anhelo más deseado de la humanidad, que es vencer a la muerte. El cine como memoria, como registro de un momento en el tiempo en movimiento, tiene una magia fundamental y trascendental, precisamente porque hace, y valga la redundancia, trascender ese momento. Como país en general y como seres humanos en particular, nosotros necesitamos hacer trascender lo que estamos viviendo. Y en este mundo que ahora nos permite la tecnología, con un dispositivo móvil que todos tenemos a la mano, podemos, sin de pronto tener la ambición de hacer cine, sí podemos empezar a hacer registros y a atesorarlos como se debe. Porque esos registros, como lo dijo Patricio Guzmán, son el álbum de un país. Así que maravilloso que el cine con propósito social se vuelve entonces de un momento particular en el tiempo de una sociedad. Era eso para compartir. Bien lo decía la frase con la que iniciamos de Siegfried Kracauer, que creo que es pertinente repetirla, que él consideraba el cine como el reflejo de la mentalidad de un pueblo y nos permite comprender el contexto en el cual el realizador realiza un film. Creo que bastante acertada esa frase que la decía Kracauer a principios del siglo XX y que podemos trasladar al día de hoy con toda esta situación que estamos viviendo. Juan Pablo Osman nos recuerda a Víctor Gaviria, claro. Por favor. El neorrealista. O sea, nosotros vemos Rodrigo, o sea, la vendedora de rosas, Rodrigo, ¿qué es eso? ¿Qué más cine con propósito social quieres ahí? ¿Qué es la vendedora de rosas? Ese vendría a ser el neorrealismo colombiano. Claro, indudablemente. Y de hecho, he contado por él mismo así, la vendedora de rosas. Y su película más reciente, La Mujer del Animal, que ha sido bastante polémica, yo soy de las que las defiende, es impresionantísima. Y bueno, es ficción en toda esta clave. Y mira que no se pudo ver tanto. Y mira que no se pudo ver tanto. No es una película que haya tenido la cartelera que en su momento tuvieron. Porque ahí entramos al tema de la distribución, que es otro panel, ¿no? Con otra gente, porque hay gente que sabe más de eso que uno, pero es un tema complicado para poder ver las películas, eso de la cuota de pantalla. Sí. Mariale, tú me comentabas de pronto antes, cuando nos reunimos, que me decías que hacer cine con el amor como motor. ¿Cómo vendría a ser eso aquí ahora, en este contexto que estaba hablando? Saúl, ¿qué más da? Porque yo creo que después de lo que dijo Alfredo, ya deberíamos como hacer todo fade out ya, porque eso fue muy grande, la verdad. No, a ver, es que en ese par de películas que mencioné antes, que son El Valle sin sombras y El Piedra, hay algo común, y es que yo noté trabajando ahí que eran películas que partían de una sensación de malestar, ¿no? Del director y de todos los que estábamos ahí, que entendíamos de lo que se trataba la película, de rabia incluso, pero son películas hechas con muchísimo amor. Con amor por el cine, con amor por las personas involucradas, ¿no? Por esa persona que está regalando su testimonio, por el actor que se monta en la película, y con amor en general. O sea, como yo sí creo
está buenísimo partir de una sensación de malestar para protestar, para manifestarse, para conversar con el que piensa diferente, o de conversar con el que piensa igual que uno es súper fácil. Yo creo que el reto lo tenemos con el otro, ¿no? Con la diferencia. Y eso a mí me parece una herramienta poderosísima. O sea, es como si sales de ahí, no sales de esa cosa como media fea, pero lo haces con amor, o sea, desde el amor, y eso es lo que mueve el carro, ¿no? Como que es la carretera, ¿no? Si tienen que oír la canción esa de I'm the Highway de Audioslave, si no se entiende también lo que estoy diciendo. Pero es eso, porque eso marca la diferencia en cómo la película es recibida, y uno hace películas no para cuestionar lo que está ahí, sino también para cuestionarse uno y para que el que la ve se cuestione. Y desde donde uno, o sea, las motivaciones con las que uno hace las películas tienen mucho que ver con cómo se reciben. Entonces, poder hacerlo desde un lugar bonito, y la palabra no es poca, a mí me parece muy importante. Si uno no cruza eso, creo que desperdicia la posibilidad de conectar verdaderamente con el otro. Claro. Pero mira, bueno, perdón, Vivi, tú sigue, disculpa. No, yo quería agregar que además, o sea, de alguna manera es una contradicción pensar que uno quiere hacer cine con propósito social y luego los procesos no tienen nada que ver. Y los procesos terminan siendo una contradicción en la que, o sea, ultrajas a la gente y no hay respeto por nada y te olvidas de la sociedad. Y en ese sentido yo creo que es muy bonito estas películas, que esfuerzos hay montones, en los que se involucra la comunidad en el proceso. O sea, es que la comunidad en últimas también te está aportando algo sobre lo que tú quieres decir. Y es algo que, sin haber sido parte del proceso de la película, se siente mucho en Ciro y yo. Ahorita que lo nombrabas, también es una película hecha con mucho amor y que parte de la relación del director con este personaje, que es una relación tan bonita y que te hace amarlo. Y al final de la película, o sea, él termina siendo como toda Colombia. Profesor, ¿usted quería agregar algo? Quería agregar, Saúl, como tú nos llevaste a ficción, bien llevado, ni más faltaba, no te estoy regañando ni nada por el estilo, pero nos faltó comentar en documental Marta Rodríguez en Colombia, que es la gran maestra, por supuesto, del documental en Colombia, desde Chircales y con su Fundación Cine Documental y todo el trabajo que ha hecho con comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas. Ahora, Marta Rodríguez, ¿de dónde viene? Marta Rodríguez viene fue alumna de Jean Rouch en Francia, nutrida por todo el cine directo francés, formada como antropóloga visual. Obviamente que, como decíamos ahorita, una película, una obra también cuenta mucho de quien la hace. Y para uno poder contar, tienes que haber vivido. Entonces, a veces hay una pretensiones muy tempranas de querer atreverse a contar historias que sobrepasan lo que uno puede contar, porque le falta a uno, al que cuenta, tener escritas páginas en su propio libro. Entonces, en un país como Colombia, por ejemplo, para contar las historias de nosotros los colombianos, necesitamos conocer la historia de Colombia, por ejemplo. O sea, un discurso es un texto en su contexto. A veces nos preocupamos mucho por la forma del texto y no nos preocupamos por el fondo, que el fondo está en el contexto. Hacer historias, o sea, atreverse a contar desde el cine también, creo yo, nos implica a los que queramos contar historias desde el cine, de preocuparnos por entender más el contexto, por entender más la historia, no quedarnos con un solo punto de vista. Mira tú, por ejemplo, el ejemplo con que arrancamos, que nos muestra Viviana, de The Act of Killing, donde sin que la intención del director sea que nosotros sintamos algún tipo de simpatía por el asesino, sí hay una empatía, que es distinto, sí logra que haya empatía. La empatía puede ser simpatía o antipatía. ¿Sabe qué me recuerda eso, profe? Me recuerda mucho la película Agarrando Pueblo de Carlos Mayolo. Oh, bueno, no, hombre, ¿cómo no? Porque eso no es un documental. Es una crítica directa, claro, al cine mundo que se hacía en los años 70, en el cual se explotaba la visión del latinoamericano como el indio,
como el Bruto o como el Caníbal. Tenemos los ejemplos de Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, que fue una película bastante, digamos, polémica por su contenido y por cómo muestra también, cómo hace y repite esos ciertos estereotipos que existían en el mundo en los años 70 debido al cinemundo y a todos estos movimientos europeos que explotaban lo que no era convencional para ellos en ese entonces. Eso viene también del mismo orientalismo que plantea Edward Said, en el que nos decía que la visión que hemos construido de pronto de América y de Oriente Medio está construida a raíz de relatos antiguos que se siguen y se siguen dando porque nosotros nos hemos encargado de eso, pero en realidad esos relatos son ficcionales y no se deben ser tenidos en cuenta. Pero, bueno, lo que pasa es que tú te fuiste por los ejemplos bizarros, pues, del cinema bonde de Deodato con Holocausto Caníbal. Me acuerdo cuando yo vi esa película por primera vez, pero verdaderamente espeluznante. Pero es que yo creo que de todas maneras todo relato tiene su validez. O sea, todo relato, independientemente de que nos guste más, que nos sintonicemos más con él, tiene algún tipo de validez. E incluso ese relato visto ya separado por la historia nos permite hasta entender un poco más ciertos contextos. Por ejemplo, el cine que en su momento hicieron antisemita en la época de la Alemania nazi, que el aparato de Heinrich Himmler cinematográfico hizo muchísimas películas a donde los judíos eran presentados como una raza espantosa, por ejemplo. Machos, sí, me acuerdo. El judío sucio, por ejemplo, de Jutsus. Esas películas, a ver, son repugnantes, pero viéndolas separados por la historia y dentro del contexto, están contando algo bien terrible, a la vez que interesante, de la sociedad en la cual a la cual estaban inmersas esas películas. Así que yo creo que todo relato, digamos, el sedazo de la historia y bien analizado, termina teniendo algún tipo de valor. No me había planteado esa cuestión, pero es interesante verlo así porque en cierta medida esos relatos son también historia. Entonces es interesante también plantear eso. Y bueno, y adelante, si queda tiempo, ahora que Alfredo hablaba de eso, y que ahorita hablabas como de esa necesidad de que debemos registrar lo que está pasando, yo he estado como muy impresionada, me imagino que todos con la profusión de imágenes desde que comenzó la protesta, porque, o sea, más allá de todas las particularidades de este movimiento social, además ocurrió en una época en la que pues mucha gente tiene acceso a un celular, lo están grabando, lo suben todo el tiempo, y pues yo también me pregunto qué va a pasar con todo ese material, que con frecuencia está apuntando a los perpetradores justamente, porque el objetivo de la persona que lo está haciendo es como mostrar el abuso, es como coger la cara del policía, el uniforme, la placa de la camioneta, y de alguna manera yo pienso que pues, en algún momento todo ese material se va a convertir en algo, o sea, alguien va a tener la iniciativa de editarlo y sacar una película y va a ser historia, y que va a ser además una experiencia muy particular porque es algo que está grabando todo el mundo, es algo colectivo. De hecho, hay una iniciativa que se llama Archiva Colombia en Twitter que le piden a toda la gente que suba videos, que los taguee, y tienen conexión con una organización en Chile que está haciendo un backup de todo el material. Pues porque todos sabemos que las cosas en las redes la borran todo el tiempo. Entonces ya eso es como un comienzo de algo de los posibles relatos que van a salir de toda esta locura que estamos viviendo ahora. No tanto de la locura que estamos viviendo, sino también de la pandemia en general, porque estamos viviendo algo histórico, no tanto porque estemos viviendo una pandemia que no se daba hace 100 años casi ya, con la última que fue la fiebre española, sino también porque dentro de esta pandemia la gente ha salido a movilizarse, lo cual lo hace para mí 30 veces más histórico, porque salir a movilizarse y pelear por nuestros derechos en una coyuntura como la que estamos viviendo, creo que es importantísimo y tiene un peso en la historia y va a quedar en los libros de historia, estoy segurísimo. Y que a raíz de esto también saldrán relatos audiovisuales, relatos literarios, música, todo puede salir de esta coyuntura que estamos viviendo.
Es tremendo. Yo creo que una cosa como particular, aparte de que es un movimiento bastante juvenil, enteramente juvenil, yo creo, o por lo menos las primeras líneas son jóvenes. Otro elemento clave de esta y particular de esta protesta ha sido como el componente del arte, ¿no? O sea, se ve música en la calle. Esta cosa como votar en el planetario fue increíble. O sea, sí ha habido un cambio, ¿no? Yo creo que la violencia es una cosa atávica en nuestro país, pero no se puede obviar que han ido apareciendo y de manera muy fuerte otros elementos y elementos artísticos dentro de la protesta y dentro de las manifestaciones. Eso es impresionantísimo y es, creo yo, no sé, a lo mejor no te estoy pegando por no conocer suficiente historia, pero creo yo que es algo muy particular de este momento también. Sí, bastante particular, y me parece interesante cómo es que se está llevando a cabo esas manifestaciones artísticas. Ya ha habido de pronto aquí en Barranquilla un tema que está saliendo, que son las manifestaciones desde la fotografía, colectivos que se reúnen dentro de las protestas a tomar fotografías. Entonces creo que también saldrá en algún punto de estas protestas un colectivo de cineastas jóvenes que van a salir a grabar lo que se está pasando en este país. Pero yo sí quiero decir, porque yo soy montajista, y entonces el montajista es el que después se comen con papa, aquella cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Obviamente ahora mismo hay una inmediatez, ¿no? O sea, tú sales y agarras lo que está ahí, lo registras con tu celular y lo registras con la cámara que tengas, y es importantísimo. O sea, creo que ahora mismo no es tan factible uno investigar antes de salir a la calle porque se te pasa. Pero sí creo que es muy importante que tomarse el tiempo, una vez esas imágenes están, para pensar qué es lo que uno quiere hacer con esas imágenes. O sea, y el proyecto que se decía, la película que se decía montar, o lo que sea que se decía montar con esas imágenes, de cuenta de una reflexión y de haber encontrado de qué... El Junior no falta. De qué, o sea, el propósito, porque al final es eso, ¿no? Y está en el título de la charla. Porque luego, ¿no? O sea, los procesos de montaje, cuando esas preguntas no se han hecho, acaban hasta tentando contra las mismas películas porque se vuelven desesperantes, el director se afana, se estresa, cree que no tiene nada. Entonces, es reflexionar siempre, reflexionar. Yo creo que de todo esto, para ir un poco ya cerrando la charla, de todo esto podemos resaltar, creo que el valor de la visibilización, creo que ha sido el marco de lo que hay. Vamos a cerrar la charla. Yo no he recibido los refrigerios que me prometió la jefa. Ay, eso era con refrigerio. ¿Cómo así? A mí me lo mandan. Mi jefa me ofreció refrigerio. Y a mí me lo mandan en transporte. Bueno, puerta estómago. Muy bien. Aprovechemos y saludemos. Por ejemplo, estoy viendo que aquí Raida Maná está conectada con nosotros desde Los Ángeles. Raida, un saludo muy especial a ti. Raida también participó de ese documental, Alfredo. No, ella hizo otro. Raida hizo uno sobre las calles de Barranquilla, sobre calle hombre, calle mujer, calle hombre, calle mujer, calle hombre, calle mujer, mirada masculina y femenina de las calles de Barranquilla. Se nos fue Vivi, se cabreó Vivi y se fue. No, creo que estábamos Lucía, Julián. Exactamente, Lorena Mendieta. Claro. Ese curso fue muy chévere, mira ahí que estamos recordando. Alguien ahorita preguntaba que si el cine social se puede asimilar en sus propósitos a un buen documental. Yeah. Hombre, a ver, es que la definición de documental, tal y como nosotros, digamos, el estereotipo, la imagen de documental que tenemos en la cabeza, que es el documental social que viene de la escuela documental británica de las 3 primeras décadas del siglo XX,
con John Grierson como gran figura, digamos, como gran padre de la escuela documental británica. El documental social, el que llamaba el tratamiento creativo de la realidad, un documental que buscaba, y vamos a utilizar esa frase estereotipada, de darle voz al que no tiene voz. Y ese es el documental, digamos, con el que nosotros hemos crecido, el documental social, el documental militante, el que tenemos en la cabeza. Pero en estos momentos, y Vivi y María Alejandra lo saben muy bien, estamos viviendo, y también está con nosotros la profe Carmen Viveros, que es experta también en este tema, estamos viviendo desde hace ya un par de décadas, de pronto un poco más, lo que hemos llamado el documental de creación, lo que viene a ser llamado el documental de creación, el documental autorreferencial, el documental digamos, reflexivo, en donde el realizador no está contando, no está representando o contando desde su punto de vista la historia de lo que le rodea, sino que está contando su historia en medio de lo que le rodea. Y eso hace que, que la mirada y el concepto del documental, pues por supuesto varíe. Hay quienes, y yo lo confieso, somos, digamos, más clásicos. A mí particularmente me gusta más, por supuesto entiendo, valoro y disfruto muchísimo documentales de los llamados documentales de creación, pero me siento como que más ligado afectivamente hablando, para hablar de los afectos, al documental, digamos, social. Pero yo creo que para estas generaciones, el documental de creación, el documental autorreferencial, el documental de la historia contada en primera persona, el documental que incluso ahora llamamos interactivo porque se construye a partir de miradas colectivas. Por ejemplo, un documental interactivo construido a partir de miradas colectivas de cómo se está viviendo las manifestaciones en la calle. María Alejandra, tú como montajista, ese es un trabajo de un documental de compilación que debe ser, no exactamente muchacho, porque ordenar eso, pero debe ser bien interesante atreverse a hacerlo. Entonces, sí, claro. Bueno, para terminar de contestar, ¿el cine social se puede asimilar en su propósito de un buen documental? Hombre, sí, pero no creamos que documental necesariamente lo tenemos que seguir entendiendo ligado a lo social. También hay una reivindicación de la propia mirada, y eso en estos tiempos es muy importante. Pero mira que, no sé, solo como porque creo como bueno poder dar herramientas para quienes se quieran dedicar a hacer esto y contar cosas y contar lo que está pasando. Ahorita que estábamos bromeando con lo del refrigerio y eso, que son cosas que no son usuales, ¿no? Así, este tipo de eventos, estos académicos, todos serios. Claro, el humor es súper importante y el humor es una herramienta capital y con humor se ha podido llegar, o sea, lo que hablábamos ahora, ¿cómo hacer que se vea más? Mira, a lo mejor el camino es hacer una cosa que desde el humor reflexione, porque eso tiende a, ¿sabes? Obviamente un humor inteligente, una cosa bien hecha, pero el humor es importantísimo. Eso también es impresionante de las redes, ¿no? O sea, uno de repente está así que está a punto de vomitar y llega un meme y llega que te hace reflexionar, pero te ríes y si no hacemos eso también nos volvemos locos. O sea, yo creo que hay que también poder pensar en que tenemos la herramienta del humor y a quien se le dé es una forma maravillosa de llevar a la reflexión y de contar la historia. El humor, María Alejandra, entenderlo bien requiere tener apertura, ser inteligente para pasar, o sea, entenderlo. Por ejemplo, Michael Moore, la obra de Michael Moore, bueno, aunque Michael Moore, él ya es un personaje político y su obra toda está enmarcada en el politainment, pero la obra de Michael Moore tiene un dejo de humor porque lo tiene él mismo, es un personaje que proyecta algo de sarcasmo, de ironía. Es más, en The Act of Killing, si nosotros miramos con lupa, también hay partecitas en donde tú dices, me estás mamando gallo, ¿ya? Y por ejemplo, en el documental, el mockumentary, el falso documental, que está contado también, muchos de los falsos documentales en clave, como una clave sarcástica, irónica, en clave de humor, también están pensados para obligarnos a que pensemos. Selig, por ejemplo. ¿Tú crees que una película como Muerte de un burócrata, más crítica no puede ser? Y tú te ríes de principio a fin, o sea,
Yo creo que, claro, es mucho más exigente y se requieren unas habilidades Sí, correcto, no es para precisas, cualquiera. pero creo que es algo que también vale la pena explorar quien sienta que pueda, ¿no? Viviana, ¿te ibas a decir? Cultivar. No, yo iba a decir que hay una película que a mí me impresiona mucho que logra eso del humor y es El otro lado de la esperanza, de Kaurismäki. O sea, ¿quién hubiera pensado que es posible hacer una película con humor sobre los refugiados sirios? Y la película, o sea, de verdad que alcanza unos niveles de reflexión súper interesantes y no por eso deja de ser una película con mucho humor. Hay momentos en las películas en los que uno está toteado de la risa, mientras ves a un refugiado sirio sufriendo, o sea, la locura burocrática y pues todas las consecuencias de lo que implica ser refugiado en Europa en este momento. También podemos decir también la película que no tiene tanto humor, pero sí tiene dejos de humor, Close Up de Abbas Kiarostami. Hombre, te estás metiendo con un monstruo. Bueno, lo que pasa es que bueno, apunten a los que nos están viendo, apunten, si no se lo han visto, Close Up de Abbas Kiarostami, porque es que la sola historia ya hace que tú hagas como, pero ¿cómo es la vaina? O sea, esta película trata de esto pasó esto y sobre esto están haciendo una película en donde los implicados están actuando de ellos mismos en un cuento que fue ficción con documental, sí, con es un viaje total. O sea, ya el hecho, cuando uno se mete en el viaje que te plantea la película, ya eso mismo como que a uno como espectador lo motiva a, oye, estoy metido aquí. Uno está contento porque se dejó meter dentro de la historia y de la manera como quiere Octavia la cuenta, en realidad es realmente fantástico. Y que una estructura circular, porque terminamos en donde empieza, que es afuera de la casa de Sapsain. Exactamente, hombre, hombre, recomendadísima Close Up. Recomendación aquí para todos, Close Up. Anoten todo, porque eso... Hemos dicho, oye, hemos pasado, hemos hecho un paneo por el cine. Tanto cine que hay que ver. Qué vaina. Y uno no acaba. No, y no acaba y seguiremos consumiendo cine. ¿Quién sabe hasta cuándo? No, yo, por ejemplo, aquí estoy viendo aquí mi colección de películas. Tengo una recocha de películas, pero hay algunas que de verdad no he alcanzado a vérmelas todavía. Es más, a veces se me olvida que tengo una película y vuelvo y la compro. Tengo como 2 o 3 películas repetidas, pues se me olvida. Suele suceder. Ay, no. Está buenísimo. Y yo llego a la casa contento. ¡Oh, me levanté esta vaina! Y me pongo así, ya yo la tenía. No, yo no creo que me pegó rarísimo. Por fin conseguí esta película y ya uno la tenía. Exactamente. Bueno, y aparte de que ahora uno no sabe qué va a hacer con este pocotón de DVD, porque como eso ya formato ya murió. Pues sí. Ese es otro tema interesante que va a pasar, a ver, con la memoria en esta época de archivos digitales, ¿no? Mira tú que yo me acuerdo ahora de una conferencia que dio Juan Villoro, si no estoy mal, fue en un Carnaval de las Artes, y él dijo, imagínense ustedes que sale al mercado ahora mismo un elemento donde tú puedes llevar información que es portátil, que no necesita batería y que no se le desactualiza el sistema operativo, que no tienes que estar actualizando el sistema operativo a cada rato. Tú no comprarías eso. Y uno dice, un aparato que me da información que no necesito cargarle batería y que no tengo que actualizar el sistema operativo. Hombre, claro, cómo no. Eso se llama libro. Y lo inventó Gutenberg hace un pocotón de años. Nosotros podemos leer un libro impreso por Gutenberg. Tratemos de leer un archivo en Windows 95. Y cipote problema en que nos vamos a meter. Luego, también deberíamos preocuparnos por, bueno, qué pasa con lo digital, la memoria que está quedando, pues, digamos, en formatos digitales en la nube, hasta dónde las migraciones de formatos están haciendo que terminen siendo, entre comillas, ilegibles determinados registros. Porque uno le da temor. Yo estoy en el plan de mi colección de DVDs, pasarlos todos a digital.
pero están en un disco duro que dentro de pronto 3 años explota el disco duro y con qué me quedé. ¿Vale? 3 años con estos calores. Exactamente, con estos calores. Con y estos películas calores. que están en VHS, en beta, como la pasas tú ahora, tienes que tener un aparatejo de eso. Bueno, eso sí se le tiene. Yo con mucho gusto se le cobra barato el transfer. Yo estoy curado en salud de eso. Tengo de todo, pero de todas maneras, pues, es complicado. Y es más, las conversiones a digital comprimen de todas maneras el material. Ustedes que son cineastas jóvenes que estudiaron eso, ustedes saben lo que para el proceso de una película implica tener el formato a la mejor calidad posible, sin compresión, y resulta que en la digitalización hay de todas maneras una pérdida. Todo ese tipo de cosas también de manejo de archivo de la memoria terminan siendo una preocupación que no podemos dejar de lado, y en el mundo hay instituciones que lo tienen muy presente. Aquí en Colombia la hay, por supuesto, como Fundación Patrimonio Fílmico, y en Barranquilla la Cinemateca, pero esto nos debe preocupar a todos. Hay mucho material que de verdad estamos dejando de... A ver, ¿cómo leemos un floppy ahora? ¿Cómo leemos un flop? Exactamente, ¿qué es eso? Un disquete. Imagínate tú. No, es disquete, claro. Mi tesis de grado de comunicación social estaba en un disquete. Imagínate tú y ahora un disquete. Y además, ustedes son muy jóvenes, pero los primeros disquetes eran unas cosas así grandotas que eran como radiografías que se movían, unas cosas así. Mi primer computador tenía 4 megas de RAM. Eso era toda la memoria que tenía, 4 megas, no gigas, megas de RAM. Ahora, y no tenía disco duro. Ahora estamos mínimo 8 para que no se trabe. No, megas, ni siquiera gigas, megas. Esa es una preocupación que yo creo que vale la pena que nosotros como comunicadores sociales en general e interesados en los temas de la imagen y de la memoria en particular, debemos tener presentes y estar muy pendientes de hacia dónde va caminando el mundo al respecto. Porque lo digital tiene su bemol fantástico, nos permite compartir más fácil, acceder a información más fácil, pero ojo con la memoria, o sea, ojo con la cuidada del registro. Bueno, y ahora sí, para ir cerrando, de pronto vamos a retomar 3 ideas. De pronto, Viviana, retomemos el hecho de mirar al otro y no mirar solo la víctima, mirar el contexto completo el panorama completo que se desprende de un hecho. Eso es lo que yo resalto que nos dijo Viviana, de Mariale, el amor es el motor que nos mueve a nosotros como el cine. Bien hippie. Pero lo dijeron los Beatles, una pila de gente de Jesucristo, dúdala, pero bueno, eso es complicado, los Beatles. All you need is love. Claro. Bueno, y en la segunda encamada de John Lennon con Yoko Ono en Canadá, grabaron Give Peace a Chance, porque no los dejaron entrar a Nueva York. Give Peace a Chance. Sí, claro. Sí. Y el profe, pues, digamos que nos hizo un resumen de la historia del cine completísimo. No, pero yo quiero decir que era una cosa que le decía Alfredo, pues nosotros teníamos un grupito ahí claro. para preparar la vaina, que es súper importante tener esa claridad, ¿no?, sobre la historia, y porque a veces, o sea, yo creo que toda generación desde su rebeldía se siente como descubriendo el agua tibia, ¿no? Y eso es verdad, o sea, y eso pasa ahora mismo, o sea, yo creo que la gente que está en las calles ahora sí sabe que está haciendo cosas que mi generación, que la generación de nuestros padres no hicieron, pero no olviden que también están pudiendo hacer cosas porque ellos hicieron otras cosas, de pronto no lo suficiente, de pronto no lo que había que hacer, pero, o sea, yo como mujer estoy aquí sentada hoy hablando con ustedes, fui a una universidad porque ciertas cosas pasaron antes de mí, yo tendré que hacer otras cosas, y por eso es importante que la historia esté ahí siempre como un lugar al que uno visite y revisite para no caer en esas, ¿no?, en esas arrogancias, yo creo. Y ser muy agradecido con lo que nos ha traído hasta donde estamos y coger fuerza de ahí para no repetir lo que no se hizo bien y para avanzar hacia dónde. María Alejandra, me encanta lo que acabas de decir. La historia evita que uno sea arrogante. En la medida en que uno conozca de historia, se evita la arrogancia. Y lo peor, el peor enemigo de la humanidad es el propio ego, es la arrogancia. Y en la medida en que uno conoce la historia,
le cierras camino a la arrogancia. Totalmente. Y ahora sí, ya, porque parecemos 5 de pueblo. Oye, pero esta conversación ha estado de... Oye, esta vaina, perdóneme, pero yo, a mí sí sé, jefa, no me vaya a regañar. Oye, qué conversación tan del putas la que hemos tenido. Joda, Sí. qué vaina tan bacana. Me parece que en la Universidad del Norte, cuando se pueda organizar un encuentro sobre cine colombiano, ponemos una pila de películas y hablamos. Ajá. Sí, y con refrigerio, guapo. Desde la mitad de la charla está el profe con su... Bueno, y a esta hora hace hambre. Yo soy un niño en vía de desarrollo y ahorita comí. Hombre, no, la verdad es que le hemos pasado del carajo y yo reitero, primero, este espacio, estos diálogos son propuestas precisamente de los mismos estudiantes en este momento coyuntural, dramático y fantástico que está viviendo el país. Entendiendo lo dramático y lo fantástico desde cualquier punto de vista, es dramático y fantástico, es coyuntural. Estamos en un momento clave de la historia de Colombia y estamos presentes para precisamente poder contarlo. ¿Cómo lo vamos a contar? Esa es una responsabilidad y una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a contar? ¿Lo vamos a contar desde la banalidad de quien nada más miró una cosita o lo vamos a contar desde precisamente intentar profundizar en el hecho a partir de conocer el contexto? Eso nos lo tenemos que preguntar como comunicadores. Y en este contexto, la verdad es que yo pues agradezco muchísimo la invitación y sobre todo la oportunidad de compartir, lo repito, con dos egresadas, con dos colegas a las que les tengo un enormísimo afecto y respeto y cariño, ellas lo saben. Ellas con esa promoción en particular la llevo muy presente en mi corazón y me llena de enormísimo orgullo el haber podido compartir este rato con ustedes y de escucharlas y de aprender de ustedes. En realidad es maravilloso. Yo creo que uno como profesor, no hay mejor regalo que para uno como profesor que el aprender de sus alumnos. Y ahora mismo yo estoy aprendiendo de mis colegas y eso para mí de verdad es fantástico y de verdad se los agradezco mucho. Ay, gracias a ti. Gracias. Niños, son tiempos están muy sensibles con todo lo que está pasando. No, de verdad, gracias a la universidad, sí, gracias a la universidad. ¿Qué dijo Saúl? La vas a hacer llorar en vivo, profe Barro. No, me lo creo, ellas son duras, ellas son Vilma Palma, ellas no. Él no se podía quedar por fuera. No, en verdad, de nuevo agradecer este espacio, agradecer a la universidad, agradecer a Alfredo por toda la vida de aprendizaje. Alfredo me dio mi primer premio cinematográfico por allá en los tiempos de Unicinco. Entonces, sí, yo creo que fue súper importante en el momento en que nosotros estábamos estudiando, como toda esa confianza, ¿no?, que uno sentía de parte de los docentes y yo creo que tiene mucho que ver con que uno se pare hoy aquí y hable estas cosas. Entonces, muchas gracias a Nancy, a Saúl, que es fabuloso moderador. Y pues nada, vayan a ver cine colombiano, no sé, hay una cantidad de plataformas, Movies, totalmente, claro. Cineco Plus, ahí con la taquilla Retina Latina. Y sí. Vean cine colombiano, que hace falta la taquilla para seguir existiendo. Y las pelis que mencionamos, buenísimas también. Sí, todo eso recomendadísimo. Ciro y yo, recomendadísima. Sí. Viviana, ¿quieres decir algo? No, ahora que dijiste, Ciro, que yo me muero de ganas de ver El Valle Sin Sombras. Bueno, pero mira que está en YouTube completa. Exacto. Está en YouTube completa. Yes, it is. Entonces, para los que escucharon la charla y tenían muchas ganas de verlo, ya saben que está en YouTube. Yo la voy a ver. Bueno, sí, maravilloso. Buen plan. Vale. Bueno, ya nos acabamos, pero ¿saben qué? Saben que todavía hace falta en Colombia. Y nosotros nos quedamos aquí en el saben que todavía hace falta en Colombia que se hagan más películas, se han hecho, pero que se hagan más que cuenten el proceso de paz y el posacuerdo, la vida del posacuerdo. Esa historia tienen que seguirse contando, como lo decía María Alejandra. No es que aquí hay todas las películas hablan de violencia y tal. Necesitamos más películas, muchas más obras de arte, más películas, más libros, más pinturas, más exposiciones, más de todo que hablen de lo que nos pasa como sociedad, porque la única manera como podemos solucionar nuestros problemas como sociedad es hablando.
Y si el arte se convierte en el pretexto para que los hablemos, pues bienvenido el arte. No sirve de nada que sigamos negándonos a la historia que tenemos. No vamos a construir país así. Así que necesitamos que desde el cine se sigan contando esas historias. Y este sí es el cierre ya. Ya. Eso fue así, en punta fue eso. Y aparte de que ya la gente se ha ido como desconectando. Mira, Obvio. O sea, esto es una cosa que yo diría, esa película tiene 3 finales, hay que, ¿sabes? Sí. Esta tiene escena post-créditos y todo. Esto es como la versión horrorosa que hizo Giuseppe Tornatore del Cinema Paraíso. La versión de Tornatore del Cinema Paraíso, los 70 y pico de minutos más. Eso es un adefesio al cine. Yo no entiendo cómo te tiraste la película, Tornatore. El final del Cinema Paraíso original era una cosa magistral y sublime, y tú le metes el corte de director y metes los 70 y púyale de minutos más inmundos de la historia del cine. Una Tornatore. Hasta ahí te quise, Giuseppe. Pero eso es el ego. Yo acá hablando del señor Tornatore como si tuviera... No, pero de verdad, Tornatore, a mi humilde opinión, se la cagó con ese final nuevo que hizo de Cinema Paraíso. Horrible. El director Scott. No, horroroso. Yo todavía tengo rabia, man. Se te nota. Acá, bueno, en fin, que ha sido un placer. Que se bueno, cuiden. Sí, ya. Vamos de salida. Sí, Alfredo, ya está bueno. Gracias de parte de comunicación Gracias a Mariale, Viviana y a Gustavo por acompañarnos en el día de hoy con el cine con propósito social, y seguiremos abriendo estos espacios de comunicación social para dar a conocer las voces de todos nosotros como estudiantes. Así que muchas gracias a Gracias a ustedes. Mariale y Alfredo, muchísimas gracias. Hasta luego. Sigan siendo felices. Alfred les dice. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.